Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos da este gran privilegio de estar aquí reunidos como familia una vez más, ¿verdad? A punto de recibir la palabra que Él ha preparado, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra es Él el que nos las da. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios. Y eso es bueno para nuestras vidas porque sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Ahora vamos a estar viendo una enseñanza. Yo le he puesto por nombre: aprende a depender totalmente de Dios. Una vez más, vamos a aprender a depender totalmente de Dios. Y en esta enseñanza vamos a ver solo 5 pasos, los cuales nosotros debemos de seguir o debemos de ver con lo que vamos a estar escuchando, si lo estamos siguiendo. Y si nosotros lo estamos siguiendo, eso quiere decir que estamos dependiendo totalmente de Dios. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Si usted cree que el Señor es bueno, dele una ofrenda de palmas a Él. Amén. Qué bueno es el Señor. Vamos a hacer una pequeña oración dándole las gracias al Señor y que sea Él el que hable por mí. Padre que estás en los cielos y en este lugar, primeramente te doy gracias, papito lindo, por todas las cosas que nos has dado, Padre, y por la oportunidad de que nos has dado de estar aquí reunidos, Padre. Creemos, papito lindo, que tú vas a estar impartiendo esta palabra. Creemos que tu Espíritu Santo va a tomar el control, Padre de la gloria, de mi vida, de mis labios, Padre de la gloria. Y creemos que tú, Padre de la gloria, vas a examinar toda palabra. Creemos también, Padre de la gloria, que toda palabra que va a salir de mi boca, Padre, va a salir, Padre, con el propósito de edificarnos, Padre de la gloria, y de animarnos a seguir adelante, papito lindo. Te pido que seas tú gobernando en este lugar, Padre, y que seas tú tomando el control, Padre de la gloria, para que todos estemos en un mismo sentir. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Como les había dicho la vez pasada, que el Señor Jesús fue nuestro mejor ejemplo, amén, el cual nosotros debemos de aprender a seguir, amén. Jesús nos dejó el ejemplo de depender de Dios en todo tiempo. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús siempre dependía de Dios? Amén. La Biblia nos enseña donde siempre Jesús ponía, ¿verdad? O decía que todo lo que Él hacía era por la voluntad del Padre, ¿verdad? Y eso lo dice en Juan 5:19. Vamos a ver cómo el Señor Jesús le responde a ciertas personas que le estaban haciendo clases de preguntas, ¿verdad? Como una manera de tentarlo a él, pero él le responde en Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, ¿verdad? Porque todo lo que el Padre hacía, el Hijo también lo hace igualmente, dándonos a entender la dependencia total de lo que Él estaba viendo que el Padre estaba haciendo. Amén. Jesús no actuaba por su propia cuenta, aunque sabemos que Él era 100% hombre y es 100% Dios, mas sin embargo Él no hizo lo que quiso, sino que Él vino a hacer lo que el Padre le estaba dictando o le estaba enseñando. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos llenamos de orgullo dentro de las iglesias? Amén. Y ya no queremos que alguien más nos enseñe, o no queremos hacer lo que el pastor nos diga, sino que venimos nosotros y queremos hacer y actuar a como nosotros lo pensamos que va a ser mejor, ¿verdad? Y cuando hacemos lo que nosotros queremos, nos damos cuenta que nos equivocamos. Pero cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, sabemos que aquí el pastor es la cabeza de la congregación.
Entonces nosotros tenemos que, en cuanto a las enseñanzas, ¿verdad? Tenemos que acatarnos a Él. Es como que nosotros estamos dependiendo de lo que Él nos está enseñando y de esa manera vamos aprendiendo. Pero si nosotros dejamos de aprender lo que Él nos está enseñando, entonces nos vamos a equivocar. Pero el Señor Jesús decía, yo no hago más que solo lo que veo hacer al Padre, ¿verdad? Como seguidores de Jesús debemos hacer lo mismo, someternos a Dios en todo lo que hacemos. Porque el pastor está sometido a Dios, ¿verdad? Si nosotros no nos sometemos al pastor, entonces prácticamente no nos estamos sometiendo a Dios, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos decir yo dependo totalmente de Dios y no respeto la autoridad dentro de la iglesia? Entonces hay algo raro ahí, ¿verdad? Entonces, como seguidores del Señor Jesús debemos de aprender nosotros a depender totalmente de Dios. Y ahora le vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué yo debo depender totalmente de Dios? Porque de Él proviene todo lo que nosotros tenemos. Si nosotros decimos que no queremos depender de Dios, entonces dejemos de respirar, ¿verdad? Así de fácil. Si nosotros decimos yo no quiero depender de Dios, entonces me salgo del trabajo de donde Dios mismo me colocó, ¿verdad? Porque yo ya no quiero depender de Él. Si yo digo yo no quiero depender de Dios, entonces nuestros hijos, ¿verdad? Son una dependencia de Él porque Él los envía, Él nos los da como regalo precioso, amén. Entonces, por muchas razones nosotros tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. De otra manera, ¿cómo nos vamos a llamar cristianos evangélicos si nosotros no dependemos del que proviene todas las cosas? ¿Verdad? Porque Él hizo los cielos y la tierra, porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre, porque Él nos hizo el llamado especial. Por eso debemos de aprender a depender de Dios. Porque sin Él nada somos, nada podemos hacer. Amén. Y eso es bueno. Ahora otra pregunta. ¿Cómo podemos empezar a aprender a depender de Dios totalmente y que Él sea el centro de atención de nuestras vidas? ¿Verdad? Sobre todas las cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso vamos a estar viendo los 5 pasos que le voy a estar diciendo más adelante, porque todo se aprende. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, no venimos ya con el paquetito completo de que Dios nos depositó por medio de su Espíritu Santo y nos enseñó totalmente que nosotros ya teníamos que depender de Dios. Eso lo vamos aprendiendo conforme nosotros vamos estudiando, conforme nosotros vamos practicando, conforme nosotros vamos caminando día con día en el Evangelio, ¿verdad? Es importante que nosotros como cristianos hagamos del Evangelio un estilo de vida, porque va a ser más fácil vivir el Evangelio. Cuando nosotros aprendemos a hacer del Evangelio un estilo de vida, ya no nos va a llamar la atención lo que el sistema nos ofrece, lo que el mundo hace, ¿verdad? Las fiestas que el mundo practica, ya no nos va a llamar la atención porque nuestra dependencia está solamente en Dios. Amén. Ahora otra pregunta. ¿Qué implica dejar que Dios tenga el control? ¿Qué es lo que implica para usted dejar que Dios tenga el control? ¿O qué es lo que implica para usted depender totalmente de Dios? ¿Verdad? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que implica para mí dejar que Dios tenga el control? Como por ejemplo, tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es el que nos guía, ¿verdad? Se recuerda que el apóstol Pablo, en unas ocasiones, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le dice, no vayas a predicar a ese lugar. Y más después, el apóstol Pablo tiene un sueño donde le dicen que vaya a predicar a ese lugar, ¿verdad?
Entonces, si nosotros no aprendemos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo vamos a aprender a depender de Dios? ¿Verdad? Dice, ante todo debemos entender de que cuando hablamos de depender de Dios, no significa no hacer nada y esperar que Él haga todo, ¿verdad? No significa, como por ejemplo nuestros hijos dependen, por ejemplo Milena, ¿verdad? Ella depende 100% de nosotros los padres, ¿verdad? Y ella sí no hace nada, porque no puede. Pero nosotros cuando decimos, es que yo quiero depender un 100% de Dios y me quedo sentado y que Dios resuelva mis problemas y que Dios resuelva mis dificultades, no es así. Tenemos que tener el sentido, tenemos que ejercer el sentido común también. Dice, tampoco quiere decir actuar con imprudencia y esperar que Él nos proteja de las situaciones o nos saque de apuros, como por ejemplo cuando el tentador llega y le dice al Señor Jesús, pues entonces lánzate de aquí porque escrito está que el Señor mismo te va a proteger. Entonces, si Jesús viene y actúa con imprudencia, se va a lanzar y Dios no lo va a proteger. Por ejemplo, si cambiemos a Jesús por nosotros, ¿verdad? Que somos más imprudentes nosotros y menos sabios que Él. Imagínense que viene la voz, ¿verdad?, del tentador y le dice, lánzate del puente de San Francisco porque escrito está que el Señor Jesús te va a proteger, ¿verdad? Y con nuestra imprudencia venimos nosotros y decimos, vamos a ver si es cierto. Nos lanzamos, Dios no va a actuar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros primero estamos tentando a Dios, ¿verdad? Estamos obedeciendo una voz que no es amiga. Estamos obedeciendo una voz extraña, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros actuemos con prudencia, ¿verdad? Porque de otra manera Él no nos va a ayudar a resolver esos problemas en los que nosotros mismos nos estamos metiendo. En la Biblia encontramos en la Biblia encontramos que de Dios depende todo lo que tenemos, comenzando desde nuestra vida, ¿verdad? Desde que nosotros nacemos. Si Él no lo hubiera permitido, nosotros jamás hubiésemos nacido, para que nos demos cuenta de cuán importante es aprender a depender de Dios. Es importante que nosotros le empecemos a enseñar a nuestros hijos a depender de Dios, decirles, ¿verdad?, que Dios fue el que lo formó en el vientre de su madre, lo escogió para un propósito más adelante. Amén, porque todos sabemos que Dios nos ha traído a este lugar con un propósito grande. Amén. Dice, hay situaciones en las que no tenemos el control ni el poder de hacer nada y ellas nos enseñan a enfrentarnos, ¿verdad?, a aferrarnos a Dios con convicción. Sin embargo, no debemos esperar que algo malo ocurra para que confiemos en Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Una vez escuché a alguien que me dijo, dice, yo estaba pasando un proceso grande, me dijo, y en el proceso yo me di cuenta que realmente yo no podía hacer nada. Llegó un momento, dice que esta persona se le enfermó su hijo, ¿verdad? Y pues él empezó a llevarlo al doctor, como todos los padres hacemos, ¿verdad? Empezó a llevarlo al doctor, empezó a darle medicamentos caseros que le envían a uno de Guatemala por medio del WhatsApp, ¿verdad? Dale esto, ¿verdad? Pero llega un momento en el que nada de lo que él estaba haciendo funcionaba. Y ahí se dio cuenta de que para el ser humano siempre hay un límite. Y eso lo tenemos que entender. Si nosotros no dependemos de Dios, nosotros estamos limitados. Pero si nosotros aprendemos a depender de Dios, nosotros tenemos como poder ilimitado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, ¿verdad?, que nos fortalece. Jesús nos enseña que Él fue a la cruz y ahí por medio de sus llagas, de sus laceraciones, de sus
de sus golpes, de sus gotas de sangre que derramó en la cruz del Calvario, por medio de todo eso, Él se llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Entonces, si nosotros no dependemos de Dios, entonces quiere decir que todo eso no se activa sobre nosotros, porque no lo estamos poniendo a Él como primer lugar, ¿verdad? Ahora vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad? Cómo nosotros podemos depender de Dios en nuestro diario vivir. Amén. Y como le estaba diciendo, vamos a ver 5 pasos sencillos, los cuales nos ayudan, ¿verdad?, a depender totalmente de Dios. Y el paso número 1 es la oración, ¿verdad? Y ahí con ese paso yo creo que ahí nos quedamos muchos, ¿verdad? Ahí empezamos a patinar muchos, porque es una de las cosas en las cuales nos cuesta bastante. La oración es el medio de comunicación con Dios y a través de ella podemos depositar nuestras cargas, ¿verdad? A través de ella podemos depositar nuestras cargas, ansiedades y problemas ante Él. La Biblia nos dice que la oración también es para agradecer y alabar a Dios, no solo para pedir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que dependemos de Dios si no hablamos con Él, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que tenemos que entender. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. Vamos a ver ahí donde nos enseña la palabra del Señor. Dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, aunque estemos en medio de los problemas, debemos de dar gracias. Pero ¿cómo logramos darle gracias a Dios en medio del problema? Cuando llegamos a entender de que de Él proceden todas las cosas. Cuando llegamos a entender de que Él tiene el control de todas las cosas. Cuando llegamos a entender que ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Entonces, como que el problema va a ser más fácil de pasar. Amén. Dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El Señor quiere que nosotros vivamos agradecidos con Él. Esa es su voluntad. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a ser agradecidos, entonces aprendemos a vivir confiados. Porque pase lo que pase, vamos a tener la confianza de que Él tiene gobierno sobre mi vida. Y entonces lo que me pase a mí, Él va a estar al tanto y me va a defender como defendía a Job, ¿verdad? Job dependía totalmente de Dios y por eso es que Dios lo resguardaba, y aún en su aflicción él no dejó de depender de Dios. Como dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al Seol. Pero con todo esto sea el Señor bendito, ¿verdad? Dándole siempre las gracias a Él. Cuando nosotros ponemos, ¿verdad?, la oración, cuando la ponemos en práctica, estamos admitiendo nuestra dependencia de Dios y que necesitamos en Él, lo necesitamos a Él en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, una manera de depender de Dios es presentándonos ante Él mediante la oración todos los días. Todos los días, nada de que un día sí y un día no. Por eso es que le digo, la oración es la primera que nos golpea a nosotros aquí y aquí. ¿Por qué? Porque es la que a todos nos cuesta. Amén. Y cuando nosotros no tengamos esa voluntad, pues oremos y pidámosle a Dios que nos ayude, ¿verdad?, al Espíritu Santo, que Él está aquí y que nos ayude en nuestra aflicción, en nuestro problema, en nuestra situación, ¿verdad? Efesios 6:18 dice: orando en todo
tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no solo tiene que ser por nosotros, la oración tiene que ser para todo aquel que nosotros conocemos, y mayormente para los que no han conocido al Señor, para los que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Ellos tienen que estar en nuestras oraciones, ¿verdad? Diciéndole al Señor que Él tenga misericordia de ellos y que envíe un obrero en el lugar donde ellos se encuentran. Amén. Yo siempre le digo al Señor que por favor envíe, ¿verdad?, a alguien donde se encuentra mi mamá, porque como mi mamá está en silla de ruedas, ella no puede ir a la iglesia, y si hay carro, pero como no puede manejar, no hay quien la lleve. Entonces se vuelve un poco complicadito la situación. Pero yo siempre le digo al Señor que por favor siempre envíe a alguien a la casa, ¿verdad? Porque yo sé que Dios tiene el control de la vida de ella. Yo sé que Dios, amén, también tiene cuidado de ella. Amén. Vamos a ver el paso número 2. Dándole la prioridad a Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a decir nosotros que Dios tiene el control sobre nuestras vidas si nuestra prioridad es otra cosa? ¿Verdad? Si antes de dormir nosotros, en vez de darle gracias a Dios, nos ponemos a ver videos en el teléfono, ¿verdad? Eso está duro. Entonces, ¿de qué manera decimos nosotros, de qué manera o en qué lugar tenemos a Dios en esa situación? ¿Verdad? ¿Cuál es el lugar que realmente le corresponde a Dios? Dios debe tener cada vez más importancia en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros todos los días venimos, o todo el tiempo que venimos a la iglesia, venimos a aprender de Él. Entonces, entre más lo conocemos, por ejemplo, si usted entra a un trabajo mañana, usted no va a tener la misma comunicación con las personas que trabajan ahí que si ya tuviera 10 años. Entonces la comunicación entre usted y los que están trabajando ahí es mínima. Oh, buenos días. Oh, sí, ¿cómo está? Oh, muy bien, gracias. Y se acabó. Pero después de 5 años, la comunicación es más larga. La amistad crece, ¿verdad? A veces las prioridades también entre amigos crecen, ¿verdad? A veces tal vez te dejas de comer algo tú para que se lo coma él porque no trajiste para 2. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si nosotros no ponemos a Dios como nuestra prioridad, nuestra comunicación con Dios cada día tiene que crecer, ¿sí o no? Entonces, es para que nuestra comunicación con Dios, para ahorita que tenemos 10 años, lo digo por mí, es para que mi comunicación con Dios fuera más íntima. Es para que yo tuviera la capacidad, el valor de venir ante su presencia y exponerle todo lo que hice en el día. Pero eso es lo que nos cuesta, ¿verdad? Eso es lo que nos está costando. Entonces, para que Dios sea totalmente nuestro Señor, en un 100% tenemos que darle prioridad a Él. Vamos a ver Juan 3:30. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y a veces cometemos el error de que queremos crecer nosotros y ponerlo a Él abajo. Y eso es un error grande, ¿verdad? ¿Y cuándo pasa eso? Cuando se sube nuestro ego, ¿verdad? Cuando nos llenamos de altivez, ¿verdad? Cuando andamos de orgullosos de aquí para allá y de allá para acá, porque un orgulloso jamás va a tener a Dios por sobre él. ¿Por qué? Porque el orgullo no lo va a dejar, porque Dios, para que usted tenga a Dios más arriba que usted tiene que ser humilde. Nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que aprender a humillarnos, ¿verdad?
Tenemos que aprender a humillarnos, y un orgulloso jamás se va a humillar, ¿verdad? Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el orgullo llega fácilmente, y cuando llega, difícil se va, porque llegas a decir de que yo no soy orgulloso, si yo le hablo a todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo son nuestras actitudes delante de los supuestamente más pobres? ¿Verdad? Como por ejemplo, ¿cómo nosotros le hablamos a la gente de nuestro país? ¿Acaso no nos sentimos orgullosos de estar en Estados Unidos y les hablamos con inferioridad? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, si Dios es nuestro Señor, entonces nosotros tenemos que ver a las personas de diferentes categorías o clases sociales de la misma estatura que nosotros, porque para Dios no hay diferencia. En el único momento que va a ser la diferencia es cuando ya estemos allá en los cielos. Ahí va a ser la diferencia entre el que aceptó al Señor Jesús y el que no lo aceptó. Pero por ahorita, mientras estemos aquí en la tierra y Él no haya venido, nosotros todos somos iguales. Amén. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Para buscar tenemos que esforzarnos. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué pasa aquí si nosotros, en vez de buscar a Dios, ¿verdad? O dejamos de buscar a Dios por querer alcanzar nuestras metas, ¿verdad? Por querer alcanzar nuestros propósitos, y nos salimos de la iglesia porque ya no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Porque tenemos otro trabajo, porque quiero comprarme una casa aquí en este país, pero un trabajo no me alcanza, ¿verdad? Entonces me salgo de la iglesia, dejo de buscar las cosas de Dios por ir a buscar las cosas materiales. Y eso no es correcto, porque si yo logro alcanzar las cosas materiales, no me va a dilatar mucho, va a traer aflicción a mi vida, porque no voy a aguantar con los pagos todo el tiempo. Si yo me tuve que esforzar a agarrar 2 trabajos para poder comprar la casa porque no alcanzaba para mis pagos, entonces de aquí a 30 y tantos años yo voy a tener que vivir con 2 trabajos. ¿Por qué? Porque lo quise hacer con mis fuerzas. Dejé de buscar al que todo lo puede, ¿verdad? Por querer alcanzar yo mis metas. Pero si yo confío en Él y espero en Él y le pido y hablo, ¿verdad? Y trato de tener buena comunicación con Él, el día que Él me dé la casa, no me la va a dar con aflicción. Voy a tener un solo trabajo, voy a tener tiempo para buscarlo, y voy a tener dinero suficiente para pagar, ¿verdad?, la mensualidad de la casa. ¿Por qué? La diferencia es de que yo, como dependo de Él, entonces cuando Él ve que yo estoy dependiendo de Él, Él dice, tú dependes de mí, entonces yo te voy a ayudar, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo hacemos a un lado, entonces Él dice, no estás dependiendo de mí, hágale, mijo, esfuércese más, ¿verdad? Amén. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿verdad? Todo lo que nosotros vayamos a hacer, cualquier decisión, ¿de qué manera te vas a dar cuenta que estás poniendo al Señor Jesús, a Dios en primer lugar, o dándole prioridad a Él en tu vida? Es que cuando vamos a tomar una decisión, nosotros se la exponemos a Él y le decimos, Dios, esta es la decisión que quiero tomar. Si crees que la decisión que voy a tomar va a afectar mi vida espiritual, va a afectar mi camino, entonces apártala de mí. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros venimos y le decimos, Dios, esta es la decisión que tomé, ¿verdad? Entonces le va, ya la tomaste, sí, ya la tomé, ok.
hágale, mijo, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Cuando nosotros le decimos, quiero tomar esta decisión, entonces él viene y dice, no te conviene. Entonces, cuando tú le dices, si no me conviene, quítala de mí, por seguro que va a quitar ese pensamiento de ti. Yo le digo porque a mí me lo ha hecho. Una vez me pasó, cuando yo me fui para Cloverdale. Yo sé que algunos se acuerdan. Yo dije, llegó una señora y me dijo, si te vienes a trabajar conmigo te voy a dar $150 al día. En ese entonces yo también ganaba esa cantidad, pero trabajaba más. Y dije, me parece bien el negocio, Entonces le dije, ok, me voy. Estaba viniendo aquí a la iglesia. Cuando le dije al pastor, ya me voy, ¿verdad? Solo así le dije, ya me voy a ir. Y a Dios ni tan siquiera le pregunté. Entonces me fui. Créame que gasté $6,500 para moverme de aquí a 1 hora. A la vuelta de 1 año ahí venía yo de regreso. Porque no, la señora me prometió casa, me prometió un buen salario. Cuando yo llegué, me tocó dormir 3 meses en una sala con toda mi familia, aguantando frío, aguantando hambre, trabajando de 10 a 11 de la noche. Entonces, cuando logré agarrar un apartamento, invertí todos los ahorros que tenía en ese entonces y me quedé sin dinero y me quedé trabajando 7 días de la semana. No iba a la iglesia, ponía la excusa de que allá no habían iglesias y no iba. Entonces, cuando me regresé, después de que me fue mal, me regresé. Gracias a Dios, el pastor me dijo que ahí estaba la casa, entonces volví a él, vaya que no me cerró las puertas. Entonces, y seguí viniendo a la iglesia aquí. Ahora, hace 2 años, me llama mi hermano y me empieza a enllantar que me vaya para allá, pero dije, yo ya no soy el mismo. Entonces, yo le puse la decisión a Dios y le dije, esta es la decisión que estoy pensando tomar. Si tú crees que me va a ir bien allá en ese lugar, entonces ayúdame que yo me voy. Pero si tú crees, tú que todo lo ves, tú que ves el presente y el futuro, tú que lo conoces todo, le dije, si tú ves que no me va a ir bien en ese lugar, entonces aparta esta idea de mi cabeza para que yo no siga pensando en ella. Y créame que a los 2 días el pensamiento, porque cuando alguien le dice, vente para acá, es un pensamiento que te llegue, que te llegue, que te llegue, y que yo me voy, que me va a ir bien, y te ofrecen un montón de maravillas. Pero cuando yo le expuse a Dios lo que quería hacer, Él me quitó ese pensamiento. Y por eso es que todavía estoy aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Yo digo gracias a Dios porque después fui a visitarlo nomás y me di cuenta que es muy difícil vivir allá. Primero, si no tienes papeles, no te dan trabajo. Con eso le digo todo. Entonces, hay que tener cuidado con las decisiones que nosotros tomemos, ¿verdad? De esa manera vamos a darle la prioridad a Él. Preguntarle antes, ¿verdad? ¿Lo quiero hacer? ¿Puedo hacerlo? No decir, lo hice, ¿me conviene o no? No, eso es demasiado tarde. Amén. Si hay algo que podemos aprender de todas las historias bíblicas es que todo funciona para bien, ¿verdad? Aquellos que ponen a Dios en primer lugar, ¿verdad? Y nos damos cuenta que todos los que pusieron a Dios en primer lugar les fue bien en la vida. Amén. Es natural preocuparse por otros asuntos y fijar nuestra mirada en lo que sucede a nuestro alrededor, pero esas circunstancias son pasajeras. Dios no, ¿verdad? Los problemas de la vida van a venir y a agobiarte y van a querer que tú quites la mirada del de arriba y las pongas en los problemas. Cuando Pedro estaba caminando sobre el agua, antes de él hundirse tenía la mirada en Jesús y él caminó sobre el agua. El problema fue cuando él dejó de ver a Jesús, quitó su confianza en él y vio el problema. Entonces empezó a hundirse.
Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que mientras nosotros tengamos nuestra mirada en Cristo, entonces venga el problema, venga la dificultad en la que estamos pasando, no nos van a agobiar, no nos van a hacer caer. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra roca, ¿verdad? Y dice la palabra que cuando uno funda su casa sobre la roca, aunque venga el viento, vengan las tempestades, vengan los temblores o lo que sea, esa casa no va a caer. ¿Por qué? Porque esa casa está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Cuando pones al Señor Jesús como prioridad, te estás enraizando en Él. Y vamos a ser como la palmera, que aunque el viento la doble para acá y la doble para acá, no se quiebra ni se arranca. Amén. Eso es bueno para nosotros. Cuando le damos a Dios el lugar que se merece, incluso las experiencias negativas tienen un propósito y nos ayudan a vivir con fe, ¿verdad? Cuando nosotros vemos lo negativo de la vida, cuando nosotros vemos esa negatividad que hay en el sistema del mundo, pero cuando nosotros tenemos a Dios como le damos la prioridad, esa negatividad va a ser como una oportunidad para que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio, para que nosotros vayamos y le demostremos al mundo de qué Dios dependemos nosotros. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. El paso número 3, practicar el fruto del Espíritu Santo. Ese es otro punto muy importante que nosotros tenemos que aprender, porque si nosotros lo practicamos, entonces lo estamos viviendo, ¿verdad? Y dice, Jesús nos dejó al Espíritu Santo y cuando le recibimos en nuestras vidas debemos aprender a reflejar el fruto del mismo, o sea, del Espíritu Santo. Esta es una forma de depender de Dios, porque no podemos reflejar amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio si es que Dios no gobierna nuestras vidas. ¿Cómo va usted o cómo voy yo a amar a mi hermano si no tengo a Cristo en mi corazón? ¿Verdad? Si el Espíritu Santo están los frutos aquí dentro de mí, porque si Él vive aquí, entonces están aquí. Amén. Entonces, si los frutos del Espíritu Santo están en mí y yo no los practico, entonces los tengo de por gusto, ¿verdad? Entonces, si yo amo a alguien es porque el Espíritu Santo me está dando la capacidad para amarlo. Si esta persona me hace daño y yo aún así lo sigo amando, es porque del Espíritu Santo me está dando la capacidad para ignorar el daño, ¿verdad? Y devolverle un bien, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, entonces tenemos que aprender a reflejar esos frutos para que la gente no vea el cuerpo que sea nosotros, sino que vea lo que Dios está haciendo en nosotros. Recuerde que la Biblia dice que día con día la imagen de Cristo se tiene que reflejar en nosotros, ¿verdad? Y eso es bueno, tener los frutos del Espíritu Santo visibles hace que nuestra luz brille más y más y más, porque ¿quién no va a estar a la par de una persona que tiene amor, que tiene alegría, que tiene paz, que tiene paciencia, que tiene gentileza, que tiene bondad, que tiene felicidad, que tiene humildad y control propio? ¿Verdad? Entonces es algo bueno para nuestras vidas. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Vamos a ver el paso número 4. Leyendo, estudiando y aplicando la palabra
de Dios. Leyendo, estudiando y aplicando la palabra de Dios. Entonces, de esa manera ¿cómo vamos a querer aprender a depender de Dios si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a querer nosotros aprender a depender de Dios si no estudiamos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a querer nosotros aprender a depender de Dios si imagínense que yo estudio y yo leo, pero no lo practico? Entonces, ¿cómo voy a demostrar que dependo de Dios si no hago lo que estoy aprendiendo? ¿Verdad? Porque no solo tenemos que ser nosotros, no todo el tiempo nosotros tenemos que ser aprendices. Un día tenemos que exponer o soltar lo que nosotros hemos aprendido. ¿Amén? Y cuando nosotros dependemos de Dios, entonces exponemos la palabra de Dios. Se ve la diferencia. ¿Amén? Entonces, no podemos desarrollar una confianza absoluta en Dios si es que no aprendemos sobre Él. Y la única forma de hacerlo es conociéndolo a través de su palabra, porque ya no va a venir una revelación directa. Claro que Dios lo puede hacer, Él tiene el poder y Él lo hace cuando Él lo quiere. Si es posible ahorita mismo, pero ya no es lo mismo como lo que le pasó al apóstol Pablo, que él recibió de Dios la revelación. Amén. Pero nosotros tenemos que esforzarnos en leer, estudiar y aplicar la palabra del Señor. Amén. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando se da cuenta la gente que uno tiene a Dios en primer lugar o que depende totalmente de Dios, es cuando todo te está saliendo bien. Cuando nosotros dependemos totalmente de Dios, es imposible que las cosas no salgan bien, porque Dios es el que las hace por nosotros. Amén. Porque cada cosa que nosotros vamos a hacer, tenemos que aprender a decir: Dios, voy a hacer este negocio, ¿verdad? Voy a emprender este negocio, voy a ir a tal lugar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo estamos poniendo a Él, entonces Él nos va a cuidar, nos va a guiar, ¿verdad? Y nos va a traer de vuelta a casa. Y si no nos trae de vuelta a casa, nos lleva para arriba. Pero de que nos lleva. Y de que no estamos solos, no estamos solos. Y la número 5, la última, dice: actuando en la verdad. Y ese es un punto muy importante, porque también a veces nosotros se nos escapan unas cuantas mentiras, ¿verdad? A veces decimos mentiritas piadosas, pero mentira es mentira. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Amén. Dice: entrega al Señor todo lo que haces, ¿verdad? Todo lo que emprendas, confía plenamente en Él y Él te va a ayudar, porque Él se está dando cuenta que lo estás tomando en cuenta. Salmos 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cómo dice la palabra? Si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. ¿Por qué? Porque no están poniendo ese fundamento que es Cristo Jesús. Amén. Salmos 121, el 7 al 8. Y con ese vamos a ir cerrando. Dice: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora, dice, y para siempre. Pero cuando se activa esta palabra, cuando nosotros lo ponemos a Él como prioridad, como nuestro primer lugar, cuando nosotros andamos en la verdad, cuando nosotros anunciamos su palabra, cuando nosotros agarramos camino para ir a un lugar a enseñar su palabra, no cuando nosotros agarramos camino para irnos allá al casino,
¿verdad? A derrochar lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Ahí vamos, ahí tenemos un problema. Y aún así decimos, Dios mío, ahorita que voy a ir al casino, por favor limpia mi camino, que llegue con bien y lo más pronto posible. Y de regreso, ciérrale los ojos a los policías cuando yo pase allá más de 100 de regreso a la casa. Eso no va a pasar, ¿verdad? Eso tenemos que tener cuidado nosotros. Dice, por último, depender de Dios no quiere decir no hacer nada, les vuelvo a repetir eso, y esperar que Dios haga todo. La Biblia nos dice que también debemos actuar. Esta acción no nos otorga la libertad de hacer lo malo y pensar que Dios nos ayudará en ello, sino que debemos actuar en verdad y hacer lo correcto. Amén. Y de esa manera, si nosotros seguimos estos 5 pasos, que es la oración, dándole la prioridad a Dios, practicar el fruto del Espíritu Santo, leyendo, estudiando y aplicando la palabra de Dios, actuando en verdad, entonces, solo entonces nos vamos a dar cuenta que realmente estamos dependiendo de Dios. Pero si alguna de estos 5 pasos que les mencioné no lo estamos haciendo, entonces tenemos que esforzarnos un poquito más. Amén. Amén, hermanos. Los dejo. Vamos a terminar ahí. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor, porque Él es bueno, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Vamos a orar, hermanos, para así quedar despedidos. Amén. Dándole siempre las gracias al Señor. Padre.